tardes, amigos. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, rtv-ciblima.com. Siempre trayéndole para ustedes información útil que pueda servirnos para mejorar nuestro país, en el cual nosotros estamos comprometidos, de preferencia los ingenieros, que estamos en todo el territorio desempeñándonos en distintas actividades para fortalecer no solamente el desarrollo físico, sino también el desarrollo armonioso de nuestras sociedades. Y hoy día tengo un gran gusto, tengo un gran amigo y un gran profesional que nos acompaña, que es el ingeniero Fredevino Vázquez, ingeniero agrícola, con gran experiencia en los temas de aguas y medio ambiente, el cual nos va a ir desarrollando no solamente sus experiencias, sino también propuestas, porque los ingenieros peruanos tenemos propuestas efectivas y que pueden ser tomadas en cuenta por los gobiernos para que este gran país, que siempre ha sido y será, pueda fortalecerse. Fredevino, un gusto tenerte acá en mi programa. Muchas gracias, ingeniero Pedro Salas. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar también a todos los ingenieros del Perú y especialmente a los ingenieros agrícolas. Yo soy ingeniero agrícola y ya tengo 40 años de experiencia en este campo. Como usted sabe, hemos trabajado en las diferentes regiones del Perú y tenemos alguna experiencia que con mucho gusto estaré a su disposición para conversar. Así es, Fredevino. Yo he sido no solamente testigo, sino partícipe de tu gran labor en el sector agricultura, y eso fortalece verdaderamente tu no solamente presencia, sino tu mensaje a nuestro país. Y comencemos con un aspecto que es bastante importante. ¿Cuál es la opinión de los temas de los recursos hidráulicos en el Perú, tanto para la agricultura como para la minería? Bueno, este es un aspecto muy amplio. Sin embargo, se podría resumir de manera muy escueta en que después de que la Dirección General de Irrigaciones fue prácticamente o fue trasladada hacia otras organizaciones, esta Dirección General hoy día ya no existe. Entonces la gestión de la irrigación y la gestión del agua no ha sido tan eficiente o no ha sido eficiente. Es decir, se ha perdido la institucionalidad necesaria para tratar un asunto de vital importancia y que a su vez desde el punto de vista técnico es dificultoso. El país tiene una geografía de contrastes y hacer irrigaciones en la sierra, en la misma costa y para la vertiente oriental es sumamente difícil. Se requiere, por lo tanto, repensar en la institucionalidad de esta actividad principal para el país. Creo que en este sentido podría decir que retomemos de nuevo el camino de la Dirección General de Irrigaciones, que tuvo numerosos éxitos en el tratamiento de las irrigaciones. Efectivamente, en nuestro país, el tema en los últimos años, a raíz del boom minero, en la cual, por ejemplo, hay cifras que vale la pena mencionar, que es la exportación de minerales del Perú del año pasado han sido de 30.000 millones de dólares. Entonces, la compensación todavía no se da en la forma efectiva y genera los conflictos sociales por el agua. Las comunidades campesinas, los agricultores reclaman un agua más sana, un agua más útil para la agricultura,
para que las plantas verdaderamente puedan desarrollarse como forma eficiente. ¿Cómo es tu enfoque en ese tema, Frederino? Bueno, en relación allá a la gestión del agua, teniendo en cuenta de que esta se usa pues para las diferentes actividades, en este caso para la actividad minera, evidentemente los proyectos mineros están situados generalmente en las partes más altas, sobre los 4.000 metros, porque allí se encuentran, digamos, aquellas formaciones de origen volcánico que han dado origen a las mineralizaciones. Y cuando se desarrolla un proyecto minero en las partes altas, si es que no se emplea la tecnología, va a contaminar el agua. Lamentablemente, tenemos pues una minería diversa, existen proyectos grandes que gestionan adecuadamente el agua, existen otros proyectos, generalmente los medianos y pequeños y aquellos que pertenecen a la minería artesanal, no gestionan el agua de manera eficiente, es decir, no emplean la tecnología. Si no se emplea la tecnología, que existe, porque hoy día existe tecnología en el mundo para evitar la contaminación del agua, naturalmente la gente que vive aguas abajo de estos proyectos mineros van a estar muy preocupados. El Perú, en la sierra, no tiene abastecimiento de agua potable para la gran mayoría de los pueblos pequeños. No hay agua potable. La gente toma de los canales de riego y de los manantiales, y a veces del río. Y evidentemente, si hay contaminación, entonces la gente está recibiendo un impacto a la salud. Debemos trabajar para aplicar la tecnología al máximo en los proyectos mineros y también la tecnología para gestionar el agua residual que viene de las poblaciones. La gente está tomando agua contaminada, aguas probablemente muy contaminadas, con residuos orgánicos e inorgánicos, y naturalmente la salud de la población, sobre todo de la sierra, ha devenido en un problema general. Ahora, yo quisiera insistir en el tema tecnológico que tú lo vienes señalando, y es en qué medida las universidades, tanto las de Lima como a nivel regional de nuestro país, que tienen facultades de ingeniería, de agronomía, pueden verdaderamente ser más actores y complementar con un ministerio como el de Relaciones Exteriores que puede informar y poner en contacto a estas universidades con universidades del mundo, porque la tecnología en el mundo sigue avanzando rápidamente y eso determina que nosotros podemos obtener de ellos avances tecnológicos rápidamente y no, evidentemente, inventando, como decimos criollamente, la pólvora, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, en el país existe el recurso humano. No es un aspecto sumamente difícil desde el punto de vista tecnológico tratar el agua residual que sale ya sea de una operación minera o de una pequeña población. Lo que no existe en la mentalidad, digamos, tanto de muchos inversionistas como de las autoridades locales, no existe ese interés prioritario de trabajar para evitar la contaminación del agua. Numerosas poblaciones, yo he ido a ver, conozco la sierra bien, numerosas poblaciones no tienen ni siquiera una poza de oxidación para tratar las aguas residuales que salen de esta población y pasa inmediatamente al río y más abajo. Entonces esta es tomada por los canales de riego y de los canales de riego pasan a los manantiales y de los manantiales pasan a ser usadas domésticamente por la población y evidentemente están tomando agua contaminada. Entonces lo que se requiere más que en este momento, digamos, inversión o gran inversión y gran aplicación de tecnología, se requiere primeramente que este aspecto sea, digamos, uno de los principales como política
de cada cada una de las autoridades de los gobiernos locales y regionales. Y en cuanto a la actividad minera, se requiere el planeamiento adecuado para la gestión del agua y la inversión, el deseo de invertir para evitar la contaminación. No hay problema con la actividad minera. El problema principal es de que no se invierte en tecnología para evitar la contaminación del agua. Y fíjate qué tan importante, y a veces descuidamos, por ejemplo, en nuestra ciudad de Lima, los alimentos que ingresan y que en los mercados no tienen un control sanitario que debería tener para garantizar que esos alimentos no tengan elementos nocivos que puedan contaminar a los que nos alimentamos. Sin embargo, yo quisiera pasar a otro tema, que es el tema del cambio climático. Se habla mucho, va a haber conferencia mundial acá en Perú, y entonces el cambio climático también creo que está referido a lo que el ser humano viene produciendo a la naturaleza. Las perforaciones, los aspectos contaminantes, y todo hace que la naturaleza esté siendo afectada. Pero en nuestro país, que también se está dando, ¿cómo tú analizas esta coyuntura? Bueno, el cambio climático para nuestro país es un fenómeno muy delicado, ¿no? En nuestro país, específicamente la costa, la región de la costa, tiene agua durante el periodo de estiaje gracias al almacenamiento que se produce en los glaciales. Un almacenamiento que no se ha analizado, generalmente no se ha discutido, ¿no?, sobre este almacenamiento y cómo este almacenamiento regula el aprovisionamiento de agua durante el periodo de estiaje. Generalmente los glaciales aportan el agua, de los glaciales pasan a las planicies donde están los bofedales, en los bofedales se sigue reteniendo el agua y luego tenemos en el periodo de estiaje un poco de agua para sobrevivir en la región árida de la costa. Si no hay una política clara, una política de Estado precisa en relación a este aspecto, que pasa por el desarrollo de numerosos pequeños y medianos proyectos hidráulicos de almacenamiento de agua, el Perú va a ser un país que va a ser impactado seriamente. Ya está impactado actualmente, ya se siente el impacto. Si visitamos algunos distritos y sus áreas agrícolas, no tienen agua en estiaje. Las quebradas que producían 50 litros por segundo en estiaje, hoy día están produciendo 5 litros por segundo. Y entonces, con esas cantidades mínimas de agua, no es posible subsistir en el periodo de estiaje y no hay agua para la ganadería, no hay agua para el uso doméstico, menos para la agricultura. Y la gente, todos vienen a Lima, pues, a ver qué pueden hacer, aunque sea ganarse unos cuantos soles por día, ¿no? Y ya tenemos 10 millones de personas en Lima. No, es una ciudad dificilísima, ¿no? Caótica, yo diría. ¿Qué será de aquí a 20 años? Fredelindo, yo quisiera rápidamente que hagamos una revisión histórica de lo que los antiguos peruanos desarrollaron en la hidráulica, porque ellos nos han mostrado que conocían la tecnología, conocían la ingeniería, y ahí están los vestigios, ¿no? En Sacsayhuamán, Machu Picchu, los andenes y todos esos aspectos. ¿Cómo tú enfocas este tema? Bueno, en el antiguo Perú, tanto las culturas pre-incas como la cultura inca, o la época inca, el desarrollo de la agricultura y el desarrollo hidráulico para la agricultura, podría yo, desde mi punto de vista de ingeniero, considerarlo como un aporte a la humanidad. Ellos tuvieron el concepto, por ejemplo, de que la erosión y el transporte de sedimentos empobrece los suelos con fuerte pendiente, o sea, los suelos de la sierra. O sea, que con erosión es imposible lograr una producción adecuada en los terrenos de la sierra, o de la montaña, o de los Andes. Por consiguiente, ellos
desarrollaron las tecnologías adecuadas. ¿Cuáles? La andenería. Difícil, naturalmente, y de mucha inversión, pero lo hicieron. Miles de hectáreas, creo que más de 100.000 hectáreas, probablemente 200.000 hectáreas de andenes que les sirvieron para desarrollar diferentes tipos de cultivo y tener cosechas suficientes como para alimentar al pueblo, a los ejércitos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos abordaron, pero con tecnología. El andén hecho de piedra es una obra hidráulica y agrícola, diría, ¿no? Porque retiene la humedad, la lluvia cae en esa franja planita, ¿no? Cae y se retiene, y entonces hay retención de la humedad. Lo mismo sucede con los desechos orgánicos, las propias hojas, los tallos quedan allí y el suelo sigue incrementando su cantidad de materia orgánica. Pero si no existe el andén, no se puede pensar pues en agricultura. Cuando vinieron los españoles, comenzaron a sembrar en sentido vertical, o sea, en dirección de la escorrentía, al hacer unos surcos. Nunca después de que entraron los españoles en la sierra ha sido rentable la agricultura, y no será, salvo en los valles donde las pendientes son suaves. Pero en las laderas es imposible. Si no hay un programa de desarrollar la andenería o la terracería hoy día, bueno, lamentablemente la sierra pues así no es rentable. No es, absolutamente, no es rentable para la agricultura. Entonces se tiene que desarrollar esa andenería, esa terracería, más las obras hidráulicas, las pequeñas y medianas irrigaciones. Ya se estaba desarrollando antes eso. Había un programa de pequeñas y medianas irrigaciones en la Dirección General de Irrigaciones, pero lo borraron. Se creó el Pronamac, se creó el Foncodes y entonces lo metieron ahí. Y en esos sitios, en esas dependencias donde no se aplicaba bien la tecnología, no ha dado resultado las obras de riego en el Perú. Verifiquen los millones de dólares que se ha perdido haciendo pequeñas irrigaciones en el Perú dentro de organizaciones que no eran estrictamente dedicadas a la irrigación, y ahí se puede ver que no han dado los resultados. Muchas irrigaciones están paralizadas porque se hicieron en sitios donde no había agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que volver a repensar este asunto de la institucionalidad para manejar las irrigaciones y comenzar a desarrollar proyectos concretos, bien analizados, con sus estudios de factibilidad y sus estudios definitivos, y con responsabilidades y con la debida supervisión. Hoy día existen cientos de pequeños proyectos de irrigación, dicen, pero cuando no hay supervisión eso no se hace, está perdido. Gracias por tu participación, tu enfoque tan claro y preciso como siempre lo tienes, y ojalá que nuestro país reenrumbe estas actividades como lo hemos manifestado hoy día. A ustedes, amigos, muy agradecido por su atención, y siempre Perú en el mundo a su servicio. Gracias.